sistemas de gestión de tráfico han reducido la congestión hasta en un 20%, esto es un montón. Así que bueno, no les voy a robar más tiempo, les voy a dejar el micrófono a nuestros speakers para que, empezando por lo concreto, por el presente, vayamos después yéndonos cada vez más hacia lo abstracto y hacia pensar un poquito el futuro. Pero si quieren, arrancamos con la primera pregunta, que tiene que ver con cómo ven la transformación digital impactando hoy en la movilidad de nuestras ciudades. El orden para contestar que me han dicho es Juani, Alimar, Martín, pero si el jefe acá me lo permite y a alguien se le ocurre una idea brillante que quiere introducir en el momento en el que el otro está hablando, creo que lo podemos dejar. No interrumpir por interrumpir, ¿no? Pero eso, que no se pierda como el momentum. Pero bueno, Juani, si querés arrancar. Sí, bueno, primero gracias a Wallaby, a vos, Flor, y a todos los que están acá. La verdad estoy muy contento de compartir ahí un poco a la distancia este evento bueno, que me encanta y creo que es un tema bastante importante. Me quedé con lo que decías vos de la capacidad de procesamiento, ¿no? Y cómo estas cuestiones han transformado la realidad de muchas personas en lo que es el sector transporte, que suele trabajar con datos de los más, entre comillas, complicados, ¿no? Porque suele haber datos geoespaciales o datos muy pesados o datos quizás que se consumen en vivo, ¿no? En caliente, y de eso hay que procesar cosas. Yo creo que en los últimos años ha habido no solamente una democratización, por así decirlo, de los datos, ¿no? Empresas abriendo sus propios portales de Open Data o lo que sea, sino también un poco existe una mejor accesibilidad a esa capacidad de procesamiento, ¿no? Que decías. Y yo creo que gracias a eso hay un montón de gente que quizás no se hubieran metido, ¿no? A trabajar en estos temas, o incluso también pequeñas empresas, ¿no? O pequeños gobiernos también, ¿por qué no? Que quizás antes eran exclusivos para grandes empresas o para grandes gobiernos este tipo de procesamientos y este tipo de transformaciones. Yo creo que ahora está bastante más en el llano, ¿no? Hoy en día una computadora relativamente mediana puede procesar un montón de datos y puede hacer un montón de análisis que antes eran exclusivos para gente más grande o para empresas más grandes. Y yo creo que un poco ahí también va eso, y también a mí me gusta mucho, que creo que a todos los que conozco acá un poco los conocí también compartiendo cosas, ¿no? En Twitter o qué sé yo, y también uno va construyendo como ese significado y em, y un poco ese conocimiento que quizás no es tan científico, ¿no? Como en otras partes, pero que aún así está muy bueno para aprender constantemente y también para aportar una mejora desde nuestro pequeño lugar a lo que es el transporte y la movilidad, que tanto impacto tienen en las personas, ¿no? Así que, nada, por lo pronto es... Sí, ese potencial como de democratización, ¿no? Que hay ahí como en el abaratamiento de la cosa. Alimar era la segunda, ¿no? Que dije, sí. Sí, hola, buenos días, buenas tardes. Gracias por la invitación, René. Bien. Me parece un espacio bien interesante y pues sobre todo porque efectivamente hay unas experiencias que se han vivido frente al tema de poder hacer aprovechamiento de datos. Y mencionar algo importante, y es como que a partir de la entrada de la inteligencia artificial pues se potencializó esto, pero yo realmente le atribuiría todo a la pandemia. La pandemia hizo que aceleráramos de una manera absurda, los que ya estábamos en el tema de transporte y en movilidad, la forma de analizar datos y la necesidad de tener información en tiempo real para poder tomar decisiones. Veníamos acostumbrados a un transporte que se movía, digamos, de manera muy poco brusca en términos de los patrones de viaje, la cantidad de usuarios, el comportamiento de las rutas, etcétera. Y de un día para otro nos tocó literal, los que estamos, repito, insisto, metidos en el cuento, entender qué estaba pasando con nuestros usuarios y tomar decisiones
pero no se podían tomar decisiones sin datos. Entonces, ahí creo que apareció la necesidad de potencializar el uso de herramientas tecnológicas para mejorar la capacidad de tener información disponible en muy poco tiempo para poder tomar buenas decisiones, porque, por ejemplo, Bogotá, que era una ciudad súper grande, que tiene un montón de usuarios, que además tiene un tema de congestión, de un día para otro no tenía congestión, teníamos más capacidad de movilizarnos en poco tiempo, pero no teníamos usuarios, el contagio, la ocupación, etc. Entonces, creo que, pues, la mayoría de estas ciudades grandes ha venido trabajando de manera progresiva, no solamente en estos últimos 4 años, sino en años anteriores, en implementar sistemas inteligentes y en todos estos temas de IoT y de tecnología sobre vehículos y demás, que permitieran hacer esa transferencia de información. Pero creo que la potencialidad de la explotación de esos datos se vio reflejada a partir de la necesidad de información en la pandemia. Habían datos, por ejemplo, en Bogotá, yo trabajaba en transporte en ese momento en Transmilenio, y teníamos muchísimos datos, había un lago enorme, ya estaba organizado, pero datos en tiempo real aparecieron prácticamente, excepto para la operación, obviamente, de la flota que ya existían, para la toma de decisiones, empezaron a aparecer en enero y febrero de ese año. Y por supuesto, en este momento, con todo el tema de inteligencia artificial, hemos podido explotar esa información de manera más eficiente, más oportuna y efectivamente en computadores muy convencionales, y las personas, creo yo, que trabajaban en este mundo y que estaban muy acostumbradas a hacerlo de una manera muy estándar o a lo tradicional, en algunos casos incluso el análisis diario de la información, cuando mucho 2 semanas, pues tuvieron que capacitarse y formarse, y creo que incluso los gobiernos empezaron a entender de esa necesidad. Tenemos los datos, tenemos las herramientas, pero las personas que pueden llegar a sacarle jugo a estos datos, pues son empleados públicos o contratistas, por supuesto con la ayuda de otras entidades, bancas, multilaterales y demás, que permiten efectivamente sacar el jugo de la información. Entonces yo creo que estamos todavía en un periodo de transición. Evidentemente tenemos un gran potencial en este momento que no teníamos hace 4 años para poder sacarle jugo a los datos. La transformación digital en el sector transporte va a 1000, y creo que todavía hay muchos retos que vamos a hablar más adelante, pero efectivamente acá ya hay un crecimiento interesante. Podríamos también pensar en que las ciudades se están volviendo inteligentes, sobre todo a nivel Latinoamérica, porque pues como mencionaban hace un rato, pues hay otras ciudades que son referentes mundiales en términos de Big Data, tecnología, tomas de información, pero acá estamos trabajando todavía como en convertirnos en ciudades inteligentes. Para mí un reto importante en poder llegar efectivamente a ser ciudades inteligentes, que los ciudadanos también internalicen este concepto y hagan o tomen decisiones de manera inteligente. Obviamente, el uso de los datos y el aprovechamiento de la información y la entrega de la información hacia los usuarios creo que va a permitir que efectivamente sigamos creciendo en ese camino que hasta ahora, en mi opinión, y sobre todo pensando en Bogotá, ha permitido tomar buenas decisiones y ha facilitado optimizar servicios, recursos, que pues obviamente con la pandemia fueron escasos, y trabajando en una ciudad compleja como Bogotá, en medio de 1000 obras en este momento y construcción, pues también, a pesar de todo, se han mantenido los tiempos de viaje gracias a la toma de decisiones con base en datos e información procesada a través de todas estas herramientas y tecnologías. Sí, qué importante esto que traes, ¿no? El efecto de la pandemia como un gran acelerador, para bien y para mal, depende de qué, pero lo mucho que ha cambiado en tan poco tiempo. Martín, ¿qué visión nos podés dar desde Buenos Aires? Bueno, buenos días, buenas tardes, gracias por la invitación. Nada, quizás comentarles el impacto que ha tenido el Big Data y la transformación digital en Buenos Aires. Bueno, ahí en la pantalla, de hecho, hay a la derecha la captura que vemos, es el congestiómetro. Es una captura de una herramienta que creamos desde la ciudad de Buenos Aires, que, como decía Limar, fue creada durante la pandemia, o sea, fue creada en tiempos en los cuales todo el mundo necesitaba datos, ahí gracias que lo acercaron. Esa herramienta toma datos de los teléfonos móviles, y lo que hicimos con eso fue, como decía recién, cito de nuevo a Limar, que había un montón de datos dando vuelta, pero no se estaban explotando. Lo que hicimos acá en la ciudad fue comenzar a utilizar estos datos,
los procesamos, los agregamos y llegamos a tener un tablero que en principio se usaba para tiempo real, para gestionar la movilidad, que digamos, nos permitía saber e informaba al Centro de Gestión de la Movilidad cuáles eran las calles más congestionadas de la ciudad y cuál era esa congestión, digamos, cuán grave era esa congestión. Y esto se iba actualizando automáticamente a partir de los datos de los teléfonos. Y por otro lado, luego empezamos a ver que también era útil para planificación, o sea, también era útil para planificar, por ejemplo, para ver el antes y después de una obra, por ejemplo, para analizar cómo repercutía un desvío realizado, y también para comparar en la época de pandemia, por ejemplo, cómo era el movimiento o las congestiones de un día respecto a un día prepandemia y saber cómo estábamos en cuanto digamos, a términos de movilidad en general. Nos permitía tener un indicador más. Y bueno, nada, todo esto se hizo digamos, al principio que, bueno, la captura esa es de las primeras versiones que hubo del congestómetro, fue hecha en un protocolo propietario, pero después lo que se intentó es que, y lo que se logró, es que se haga con un desarrollo abierto de software libre para que cualquier ciudad pueda implementar este tipo de tecnologías. Así que bueno, nada, ese es quizás un ejemplo bastante concreto de cómo usamos en Buenos Aires, y bueno, que acá justo está no sabía sinceramente que iba a estar, pero bueno, acá está en la presentación puesta. Ah, pensé que lo habías mandado vos antes como de chivo, de autobombo. No fue autobombo. Bueno, mil gracias a los tres por esta primera ronda. En esta segunda rondita, quería tratar básicamente tres temas, algunos que ya un poquito se adelantaron ustedes a contestar, pero les hago las tres preguntas y ustedes contestan la que quieren en el orden que quieran. La primera es: ¿en qué manera creen que el Big Data está mejorando la gestión y la operación del transporte urbano? La segunda, ¿cuáles son las tecnologías que para ustedes prometen más y que o están revolucionando o van a revolucionar en el corto plazo el transporte? ¿Y qué cambios permanentes ven en la forma en la que las personas se están desplazando como resultado de la adopción de estas tecnologías, ¿no? Así que, impacto del Big Data, las tecnologías que más prometen y qué cambios ven en el comportamiento de los usuarios, de las personas. Si quieren, arrancamos en el mismo orden. Juani. Dale. A mí se me congeló todo, no sé si me ven bien a mí, pero bueno. ¿Estoy? Sí. 10-10. Perfecto. Gracias. Sí, bueno, en términos del impacto, ¿no? Yo creo que lo primero que salta a la vista y de hecho también pensando en herramientas como el congestómetro, ¿no? Y todo este tipo de intervenciones, no solamente en el corto plazo o en tiempo real, sino también un poco más en el largo plazo, es un poco la optimización del uso del tiempo, ¿no? De posibilitar a los usuarios desde el Estado o desde la política pública o desde distintas intervenciones, intentar optimizar ese tiempo y que, bueno, que no solamente vuelve en términos de mejora económica, ¿no? Sino también, obviamente, en tiempo que puede estar más tiempo las familias o tiempo que se puede estar, no sé, descansando en la casa o haciendo otro tipo de actividades. Y creo que eso es lo fundamental, ¿no? Creo que ese es el impacto más grande como en la segunda derivada, ¿no? Porque obviamente lo primero siempre en el transporte o lo más básico sería como el ABC sería como llevar a las personas desde los orígenes hasta los destinos, ¿no? Pero creo que hoy en día estamos en una tarea más de optimización, no solamente de las rutas y todo eso, sino también de conocer estos tipos de eventos mucho más en tiempo real y poder hacer
a tiempo distintas actuaciones, ¿no? Distintas intervenciones para que si existe un imprevisto o si existe algún problema, que por lo menos eso no impacte negativamente en el usuario. Y en base a esto yo veo también, hilando el tema de las oportunidades, que también era un poco, creo que era la primera o la segunda pregunta, yo también creo que para este tipo de optimizaciones o para este tipo de actividades que uno requiere que estén bastante más, que la data esté no solamente presente, sino activa, ¿no? Que sea en tiempo real y que podamos utilizarla de manera eficiente. Yo creo que hoy en día hay una gran ventaja, ¿no? de este tipo de datos que creo que también se hablaba antes, que es el tema del relativo poco costo, ¿no? Que muchas veces se tienen de estos datos porque, como decían también, la cuestión de la pandemia y todo eso ha generado que distintas empresas que tenían como subproductos, ¿no? Información geolocalizada u otros tipos de datos que puedan servir para el estudio del tránsito, para el estudio de la movilidad, eso dejen de ser subproductos, ¿no? O consecuencias de quizás otro tipo de procesamientos, y hoy en día se utilizan activamente como productos principales, ¿no? Es el caso, no sé, de las famosas eh, eh, agregadoras telefónicas, ¿no? O mismo también las propias compañías telefónicas que antes utilizaban los datos de las antenas o los datos GPS de las aplicaciones y básicamente era un subproducto, ¿no? Dentro de esa estructura de una compañía. Y hoy en día está mucho más aceitado el tema de la compra y venta de esos datos, por ejemplo, a entidades gubernamentales o a organismos multilaterales eh, o a otras empresas incluso, porque también se dan cuenta de que este tipo de modelos de datos son muy útiles para realizar la movilidad y para tener en cuenta este tipo de imprevistos o problemas más en tiempo real, no solamente en tiempo real, sino también más microscópico, ¿no? Porque nosotros veníamos más acostumbrados a datos, por ejemplo, de orígenes y destino, más tipo de encuestas, ¿no? O más desde el punto de vista más no sé, de un organismo de estadística de un gobierno, yendo a hacer una campaña para conocer cómo se mueven las personas. Y hoy en día me parece que eso puede estar bastante depende un poco la escuela donde uno se encuentre, ¿no? Pero mucha gente dice que hoy en día los datos, la Big Data puede incluso ser muchísimo más preciso que ese dato y muchísimo más eficiente que hacer, no sé, a 1000 personas salir al campo, ¿no? Y ir recolectando la información, que en definitiva siempre la información que uno obtiene mediante encuestas siempre va a ser más limitada en términos de muestra o de un montón de cosas. Yo siempre digo, y me acuerdo que estaba el debate de, por ejemplo, en la encuesta de movilidad domiciliaria de Buenos Aires, ¿no? No la última, sino la del 2009, si mal no recuerdo, creo que la muestra era 14.000 hogares, ¿no? Y digo, bueno, ¿quién me dice que esos 14.000 hogares son mejores o peores que 1.200.000 dispositivos que puedo tener con una agregadora con una agregadora de apps, ¿no? Es cierto que no tengo quizás la estructura socioeconómica o no tengo quizás respuestas más cualitativas, pero la verdad que elegir entre 1.000.000 y pico de dispositivos y 14.000, hay una diferencia. El problema es saber cómo se procesa ese dato, saber también de dónde viene, que quizás muchas veces está un poco oscuro, ¿no? Porque las empresas tampoco eh, o no suelen, digamos, decir con precisión cómo se procesan esos datos o cómo se recolectan. Eh, y yo tengo acá un ejemplito bastante interesante acá en Italia que yo totalmente desconocía, eh,
que, por ejemplo, las empresas de seguros, si vos contratás un seguro, vos tenés la posibilidad de tener un descuento en el seguro si dejás que el seguro ponga adentro del auto como si fuera una caja negra, ¿no? En el cual hay un GPS que envía todo el tiempo información a la aseguradora, en realidad cuando el coche está prendido, y la aseguradora tiene esa información que también puede vender a otra, al mismo gobierno, ¿no? De hecho, yo lo que veo es que, de hecho, el Ministerio de Transporte de Italia usa datos comprados a las empresas de seguros para hacer política de movilidad, ¿no? Y el tema es que esos datos de los seguros hacen que la factura del usuario sea el 15% más barata, que acá es bastante dinero, ¿no? Y quizás para el usuario le es indiferente no tener un GPS todo el tiempo o no tenerlo, pero fíjense cómo de la nada hay casi un 40% de autos en toda Italia que tienen eso incorporado ya. Con ese ahorro del 15% de la factura, hay 40% de la totalidad de los autos de Italia que tienen ese GPS y que se pueden estudiar y que se pueden analizar básicamente sin costo, ¿no? Porque de hecho el lado también B de esto es que las aseguradoras ahora saben con precisión si hubo un accidente o un siniestro, saben las condiciones de ese siniestro, saben específicamente todo y pueden accionar un poco al usuario en caso de que la falla haya sido de él, ¿no? Pero fíjense cómo de una idea bastante sencilla, cómo de un día para el otro casi tuvieron casi el 40% de la muestra de automóviles y cómo se estudia eso. Así que nada, yo creo que un poco los desafíos y un poco la oportunidad es eso de ver tanto cómo se optimiza el costo o cómo se optimiza el uso del tiempo, ¿no?, de los usuarios. Creo que también puede haber una segunda vuelta de eso y ver cómo nosotros optimizamos también el proceso de la recolección de datos y dejar un poco atrás cosas que quizás eran necesarias en su momento, pero quizás ahora no son tanto como, no sé, como decía, o sea, no soy partidario de abandonar absolutamente las encuestas presenciales, ¿no? Pero yo creo que el gobierno, o los gobiernos en general, también deberían empezar a tomar de una manera un poquito más institucional este análisis de la Big Data y que pueden hacer reducir un montón de costos también para ese tipo de cosas y ese tipo de estudios, ¿no? Sí, totalmente, digamos, uno acostumbrado a trabajar con encuestas de origen, destino y demás, tiene algunas preocupaciones que son un poco anacrónicas, ¿no? Porque la significatividad estadística, digamos, cuando tenés 1 millón, 2 millones, 3 millones, 5 millones de registros, empieza a perder sentido, ¿no? Pero he estado en muchas conversaciones del estilo con mucha desconfianza respecto de cómo se construyen esos nuevos datos, esos nuevos grandes datos. Está buenísimo lo que traes. Alimar, todo tuyo. Sí, no sé, Juan Ignacio toca una fibra sensible para mí. Y es que vine para eso. Yo soy estadística, obviamente, y después de estar en Transmilenio estuve en la Secretaría de Movilidad dirigiendo la encuesta de movilidad 2023. Y justamente tocas algo bien interesante porque, como mencionaba Florencia, la discusión al principio fue bien compleja y era, ¿por qué van a hacer una encuesta si hoy en día hay datos de teléfono? Entonces, si quieres, ahí incluso está la imagen del medio desde la encuesta de movilidad. Y René, si quieres pasar a la siguiente, la primera pregunta tiene que ver con retos en la ética, si no estoy mal. Y ahí hay un tema que creo que puede ser distinto para cada ciudad y para cada legislación. Ejemplo, Bogotá o Colombia tiene una restricción muy fuerte en términos de habeas data, o sea, la información que yo puedo obtener de los celulares, y se utilizó en pandemia muy similar a lo que mencionaba Martín, para determinar los patrones de viaje de las personas y poder entender dónde se están aglomerando y sobre todo muy pensado en términos de pandemia y de contagio COVID, pero que por supuesto pues también se trajo un poco a movilidad. En algún momento trabajamos, si no estoy mal, con Banco Mundial antes de la encuesta para mirar el tema de cómo utilizamos Big Data para tener patrones de viaje y poder tener este insumo y almacenarlo en la encuesta de movilidad o reemplazar o
eliminar la encuesta de movilidad en su momento, o sea, digamos, tomar decisiones y ver si efectivamente allí teníamos una forma de hacerlo, pues con la información que obtuvimos de la forma en cómo se recogen los datos y la forma en cómo nos los pueden volver a entregar nosotros, las empresas de telefonía celular, básicamente no tenemos nada. Geoposicionamientos de algunos elementos que se mueven. Si se llevan el teléfono en la basura, parece una persona y ya. Y la particularidad es, por ejemplo, no poder tener información demográfica para determinar qué tipo de viajes están haciendo. Hacer el intento desde el punto de vista estadístico, obviamente soy estadístico, imputar todo, pero sin tener una forma de contrastar quiénes son los usuarios y validar que el modelo efectivamente quedó bien calibrado, genera las dudas que mencionaba Florencia. O sea, ¿cómo yo puedo garantizar que efectivamente la información que estoy obteniendo representa a esa población o que los viajes son hechos por estas personas? Caso puntual que nos ocurrió cuando estábamos revisando el dato, en medio de la pandemia nos aparecía que la cantidad de viajes por estudio no se habían reducido, cuando realmente nadie había salido de su casa. ¿Por qué? Por la triangulación. Bogotá particularmente tiene un tema de conectividad terrible. Entonces, pues fue todo un desafío y a la final la decisión que literal tomé fue, hacemos la encuesta. ¿Qué pasa? Hay un tema súper importante y aquí no quiero decir que estoy en contra de la Big Data porque soy una apasionada de los datos y por supuesto sé que uno de los retos que mencionamos allí, que creo que más adelante, las oportunidades de mejora tienen que ser evolucionarias hacia la posibilidad de tener datos que nos permitan cierta tranquilidad, sobre todo ante entes de control. Saben que entidades públicas no pueden tomar decisiones sin estar muy bien sustentadas. Entonces, ¿cómo tomar una encuesta de movilidad o cómo alimentar mejor los patrones de viaje en una ciudad como Bogotá, con la complejidad que tiene, dando información con un nivel de detalle que se necesita y demás? Fue una de las preguntas que le dimos 1000 vueltas en el proceso y que, pues, entendiendo un poco también la oportunidad que hay de frente o de cara a otras fuentes de información, pues básicamente lo que nosotros hicimos en ese momento en la encuesta de movilidad fue dejar la posibilidad de hacer una encuesta maestra, no hacer las 22.000 hogares que hoy hacemos, sino dejar el recontacto con las personas a las que se entrevistó en su momento y aplicar unas metodologías similares a las que hace los institutos de estadística de los diferentes países. Y la respuesta que nos dieron los usuarios o las personas entrevistadas, que nos sorprendió bastante, fue el 64% permite el recontacto, nos autorizaron ese recontacto, que me parece que es una herramienta básica para poder hacer esa transición, es poder llegar a hacer un recontacto y de la mano poder tener información de estos elementos de Big Data que nos permitan hacer modelos que ahora sí nos dejen decir, oiga, mire, efectivamente las personas que están en este sector y que tienen estas características, se van a seguir moviendo. Importantísimo, y repito, insisto, la pandemia nos abrió los ojos frente a la necesidad de tener datos oportunamente. Tener una encuesta de movilidad cada 4 años es ridículo en términos de actualizar el cómo se mueve la gente. Lo que nos pasó en la pandemia era, no teníamos datos y la encuesta de movilidad se hacía hasta 2 años después. Tampoco teníamos plata para hacer la encuesta. Entonces, sí es súper importante este proceso de transición tiene que pasar y yo creo que en estos 5 años que vienen, la realidad de las cosas es que las ciudades y los gobiernos tienen que empezar a emprender acciones que permitan recolectar información de fuentes, pero un reto súper importante es cómo manejamos los datos personales de los usuarios, sin violar obviamente su privacidad, pero que efectivamente la información que se recolecte, se procese y se entregue represente de manera correcta los usuarios. Esta última encuesta de movilidad, por ejemplo, en Bogotá, tiene información de viajes del cuidado. Nunca se había medido eso en Bogotá y esa encuesta de movilidad pues lo trae. No voy a poder tener nada de eso si lo hago a través de Big Data, pero quizás sí empezamos a generar algunas herramientas y yo creo que aquí René pues obviamente es un actor clave porque me parece muy interesante lo que hace la aplicación que ellos trabajan, porque tiene la capacidad de recoger cierta información personal de la persona, incluso hacer el recontacto y como mencionaban hace un momento, ya no estamos hablando de una vez cada 4 años de un grupo de 22.000 personas, sino que tal vez 600, 800.000, 1 millón de personas dando respuestas. No todas responden, obviamente, pero un porcentaje importante que puede llegar a tener un impacto significativo en la toma de decisiones. Entonces, creo que poder pasar la barrera de la legislación para poder
poder tener datos a través de estas herramientas de inteligencia o de IoT o lo que sea que podamos llegar a implementar, que a la par permitan hacer esos análisis con cierta certeza de lo que estamos encontrando para poder tomar decisiones, que a la final las personas deberían utilizar de manera correcta para efectivamente usar no sé, los medios de transporte más eficientes en términos o de costos o de huella de carbono. Y la gente se preocupa mucho por saber cuánto está generando en emisiones, cuáles son los medios de transporte más sostenibles. Bogotá en particular tiene una situación de contaminación muy, muy compleja. Entonces, en algunas ocasiones, incluso nos toca llamar y seguirán pasando a alertas ambientales. Entonces, ¿cómo yo le aporto no solamente desde la movilidad como tiempo de viaje, sino también cómo le aporto a mi calidad de vida, porque es mi aire, es lo que estoy respirando, es lo que me puede enfermar? Entonces, digamos, hay una serie de factores que se juntan, yo creo, y que vienen de la mano con las tecnologías vehiculares, con la oferta de transporte, con la optimización de los servicios, de los tiempos de viaje, etcétera, que tienen que empezar por, pues, entender, obviamente, que hay un potencial muy grande en Big Data y en la recolección de información a través de todas estas herramientas tecnológicas, pero pues que hay que destrabar ciertos temas, repito, insisto, particulares para cada una de las ciudades, de manera tal que estos datos traigan información confiable para poder ir evolucionando en la forma en que procesamos y tomamos decisiones. Sí, primero me encantó el contrapunto entre ustedes dos. Segundo, pero no voy en contra de él, solamente que estoy aclarando. No, al contrario. Si te parece poco un gap de 4 años entre encuesta y encuesta, te invito a que vengas a trabajar a Argentina, porque es re poco para Latinoamérica, pero bueno, ustedes están como nosotros ya la estandarizamos cada 4 años, pero la idea es que ojalá, pues ya yo no estoy en la administración como liderando equipo, sino otra vez como en términos de aporte, en términos de analítica, pero sí ojalá que se pueda llegar a establecer esa toma de información periódica o esas muestras maestras para que efectivamente pues todos podamos tener datos para tomar mejores decisiones. Tal cual, y enfatizar un poco la complementariedad de las dos cosas, ¿no? No es que porque tengo datos de geoposicionamiento súper numerosos, dejo lo otro, o porque tengo encuestas, son necesarias las dos cosas, por ahora. Hasta que alguien demuestre lo contrario, yo me mantengo ahí. Pero sí tiendo a coincidir con vos. Sí. Bueno, Martín, perdón. No, quizás... lo último. No, quizás vincular esto a nosotros acá en la ciudad no nos pasa tanto quizás con una encuesta, pero sí con los sensores. Antes, por ejemplo, para tener un dato de volumen, por ejemplo, vehicular, o para tener el dato de si una calle se congestionaba o cuáles eran las horas pico de una determinada calle o avenida, uno tenía que instalar infraestructura, tenía que instalar sensores, cámaras, tenía que instalar los pórticos, bueno, nada, un montón de inversión, la conectividad de esos sensores. Hoy en día uno tiene herramientas como para prescindir de esas instalaciones, y quizás no el dato súper preciso, pero sí puede tener un estimado, no solamente por una cuestión de ahorrar recursos y de eficientizar recursos, sino también de que hay calles de la ciudad que nunca darían para ponerle un sensor. O sea, hay calles de la ciudad que nunca darían para ser sensorizadas, y sin embargo ahora nosotros, utilizando los datos, tenemos información sobre cómo se comporta, cuáles son los peores horarios, cómo impactó una medida que se tomó. Creo que eso es un diferencial bastante grande que tiene la Big Data en este sentido. Con respecto a los cambios permanentes que vemos respecto a las personas, de cómo se desplazan las personas en función de cómo adoptamos las tecnologías digitales, que era un poco la última pregunta, creo que hay algunos cambios que las personas cuando se desplazan no son conscientes de que ocurren, pero que ocurren. O sea, nosotros a partir de los datos muchas veces modificamos, por ejemplo, el tiempo de los semáforos. O sea, y son cambios que uno en la calle no se da cuenta, y que mientras uno circula, uno va a seguir un poco embotellado quizás, o con el problema del tránsito, pero que quizás si no hubiera estado esa intervención, el problema sería peor. Entonces, antiguamente o hasta hace unos años, de hecho se sigue haciendo, pero hay otra forma, se anunciaba o se anuncian los carteles de leyenda variable, que son los carteles electrónicos. Cuando hay cualquier problema, se anuncian esos carteles, o por ejemplo el tiempo de viaje hasta un determinado destino en esos carteles. Antes era una de las pocas herramientas que uno tenía para
anunciarle al viajero, bueno, este es el tiempo que vas a tardar hasta la próxima bajada, o esto es lo que va a pasar, no sé, el carril derecho está bloqueado más adelante. Hoy en día los carteles sirven como complemento, pero el gran fuerte está quizás en aplicaciones, en las cuales desde el centro de control le comunicamos a las personas no solamente el tiempo de viaje, sino que también se le comunica los eventos o lo que uno puede encontrar. Y lo mejor de eso es que se puede prever con antelación. O sea, nosotros en la ciudad tenemos sucesos programados y no programados. Quizás los que más dolor de cabeza causan son los no programados, porque es como que uno tiene que estar reaccionando en tiempo real. Pero para los sucesos programados, por ejemplo, la ciudad tiene un montón de información de, por ejemplo, una poda que se va a hacer en 2 semanas. Entonces, toda esa información ya está cargada en las aplicaciones y ya está disponibilizada para que si tal día, a tal hora tenés que ir por esa calle, a vos te aparezca que te mande por otra ruta. Hay un montón de cosas que se hacen atrás, que algunas uno las ve cargadas y hay otras que uno ni se entera. Esto de los semáforos, por ejemplo, hay un corte en una calle y la vía paralela tiene, no sé, una extensión en el ancho de banda, en el tiempo de verde, de 10 segundos, hasta llegar a retomar, digamos, la calle principal. Bueno, este tipo de cosas se hacen, quizás no se ven, pero son gracias a la rápida respuesta que uno tiene a partir de los datos, ¿no? Perfecto. Ahí le estaba preguntando a René por chat si la gente puede hacer preguntas, me dijo que sí, así que a los participantes que no son speakers, lo pueden poner en el chat idealmente, supongo que es lo más práctico. Bueno, gracias por sus respuestas. Vamos a pasar a la penúltima ronda de respuestas, a una pregunta que no se hizo nunca, que es cuáles son los desafíos y oportunidades de el Big Data en transporte. Algunas cosas ya las charlamos, por ejemplo, tema de desafíos éticos, quizás nos podríamos centrar en las oportunidades para la experiencia del usuario y para reducir la congestión, y lo que estén viendo como retos de implementación, ¿no? Vos, Alimar, ya nos hiciste una clase magistral sobre los retos de la data de celulares y demás para planificación, pero bueno, hacer un doble clic en eso. Juani, retos y oportunidades. Perfecto. Sí, no, creo que un poco conectando las dos cosas. Primero aclaro que no fue un contrapunto con Alimar, sino que para mí las dos visiones son totalmente complementarias y de hecho creo que en otras palabras los dos terminamos diciendo lo mismo, ¿no? Como que hay que un poco valerse de las dos para cada uno de los contextos, ¿no? que uno requiere. Quizás, No, era como eso decía, solo para ponerle picante al conversatorio. no, No. es que Totalmente se puede. también es cierto lo que decías vos, Flor, que bueno, que quizás nosotros estamos con la cabeza en Argentina, ¿no? Que las encuestas son cada X cantidad de años, siendo X mayor a 10 probablemente, eh, y que ahí se complica un poco, ¿no? Por ejemplo, analizar políticas públicas contra el COVID, analizando las encuestas de origen-destino del 2009, ¿no? Porque la del 2018 salió creo que 2 años después del COVID, o sea, ya era bastante, ya llegábamos con mucho delay, ¿no? Al asunto. Y cuando analizábamos la encuesta del 2009, o sea, en el 2009 ni siquiera estaba creo que el primer Metrobús, ¿no? Y como para decir una sola de las tantas cosas que podían haber cambiado desde el 2009 para acá, y nosotros seguíamos analizando todas las transformaciones con esos datos, ¿no? Y todas las evaluaciones de impacto y todas las cosas que se podían analizar se seguían utilizando con eso. Pero bueno, yo creo que desde el punto de vista del usuario, me da la sensación a mí que muchas veces uno, o el usuario, ¿no? Que quizás, no sé, mi mamá, por ejemplo, que no tiene mucha idea cómo esta Big Data impacta directamente, ¿no? Porque, no sé, quizás para un usuario eh, más básico, ¿no? Quizás dice, ok, bueno, es que en la aplicación de colectivos aparezca un numerito verde en tiempo real
y no en gris como diciendo, ok, esto era lo que estaba estimado, sino que te estoy diciendo, mirá, realmente en qué tiempo va a venir. Y yo creo que esa pequeña diferencia ya hace un montón, ¿no? Al aspecto eh, o al uso, ¿no? Del tiempo y cómo uno puede planificar, que eso es algo que para mí muy pocas veces se estudia, ¿no? Pues nosotros generalmente estudiamos un poco la movilidad ex post, ¿no? Cuando ya ocurrió, pero muy pocas veces nos ponemos a pensar un poco cómo cada una de las familias, a nivel micro, ¿no? Cómo cada una de las familias planifica sus viajes y cuáles son las causas que llevan a cada una de las familias a tomar ese tipo de medio de transporte o a tomar ese tipo de viaje, ¿no? Nosotros siempre, yo creo que un poco de eso estamos desarrollando, o se ha desarrollado bastante, con el tema del enfoque de género, ¿no? En los últimos años hemos estudiado bastante cómo cómo saltan esas diferencias de manera bastante notoria entre la construcción de viajes, ¿no? Según el género y cómo las distancias medias recorridas son, por lo menos en Buenos Aires, bastante distintas, cómo los horarios de los viajes son distintos, qué cosas se priorizan, ¿no? Por ejemplo, uno puede llegar a pensar que la mujer puede priorizar bastante más el tema de la seguridad, del entorno, ¿no? De poder con seguridad tomarse un viaje en colectivo, no sé, a las 11 de la noche, o tomarse un tren más tarde o más temprano y no tener problemas, que quizás esas son cosas que cuando uno para la pelota, ¿no? Recién empieza a ver y empieza a analizar, porque también un problema para mí de la Big Data, ahí para tirarle un centro a Alimar, es que muchas veces también nos perdemos un poco en la cantidad de millones de puntitos que vemos, ¿no? Muchas veces hacemos hacemos un summarize, ¿no? En Python o en R y decimos, bueno, 20.000 personas van de este lado hasta el otro lado, pero también muy pocas veces tenemos en cuenta como que en realidad tampoco tenemos demasiado tiempo, ¿no? Para hacerlo. Me encantaría estudiar cada uno de los casos en particular. Eh, pero también hay un montón de micro razones, ¿no? Que generan que una persona tome un medio de transporte y no otro, ¿no? Como por ejemplo, una persona puede decir, bueno, pero yo me tomo el tren porque sé que relativamente, o sea, que el tren no sé, en un mundo ideal, ¿no? Respeta el horario, por ejemplo. Y yo, por ejemplo, en el colectivo no sé si respeta tanto el horario. Y bueno, y esa decisión de por qué esa persona toma el tren en vez del colectivo, porque llega más rápido que ello, nosotros tenemos un montón de herramientas, tanto de Big Data como de encuestas, como de simulaciones, de un montón de cosas, que nos permiten un poco responder sobre esa preferencia eh, de los viajes en cuanto a tiempo o puntualidad y todo eso, pero muy pocas veces para mí ese usuario de entrada, ¿no? Muy pocas veces conoce como el trasfondo que hay detrás de todo eso y cómo las aplicaciones o Wallaby, ¿no? Ya que estamos en una charla de Wallaby, cómo Wallaby utiliza los datos en tiempo real o datos Era hora que más saliera, estáticos. René, por favor. ¿Viste? Ahí está, perfecto. ¿Cómo se utilizan esos datos, ¿no? Para mejorar un poco eh, esa calidad del viaje que también eh, es también parte de esa planificación, ¿no? Así que yo creo que uno de los desafíos es un poco también poner en plano y poner un poco de blanco sobre negro también de cómo esta data que, eh, que es cierto que también eh, es de los usuarios, ¿no? Porque los usuarios somos los que estamos todo el tiempo generando esta información y estamos todo el tiempo con un dispositivo móvil, ¿no? Emitiendo GPS por más que no queramos, por más que le pongamos aluminio, por más que le pongamos cualquier cosa, siempre vamos a estar emitiendo GPS y siempre se va a estar guardando. Eh, ¿Cómo podemos utilizar eso y que no esté tan... porque yo hace ya muchos años, en realidad, ya me vencí un poco al sistema y yo ya acepto todo, ¿no? Ya acepto toda la geolocalización, acepto toda la precisión, yo ya estoy como 100% entregado, pero
siempre se ve como desde un punto de vista más, no sé, como la parte negativa, ¿no? Pero la verdad que también hay ciertas cosas positivas, como poder hacer este tipo de estudios y poder analizar esas cosas. Pero bueno, para mí también un poco la mejora sería, fundamentalmente hablando de Big Data y transporte, ¿no? Que es lo que nos convoca hoy, mostrar cómo cada una de esas decisiones o cada una de esas intervenciones que nosotros hacemos a través de los datos eh, funcionan para mejorar la vida de la gente, ¿no? O para reducir el tiempo de viaje, como decía Martín, ¿no? Con los mensajes del gobierno y todo eso. Saber que está todo eso con un fondo de datos y con toda esta tecnología atrás, me parecería súper interesante. Buenísimo. René, ¿querías decir algo? No, estoy muy intrigado, pero capaz que si lo respondemos así en un ping-pong, vale decir 3 palabras. Recién hablaron de alguna u otra manera del vencimiento de los datos. Y mi duda es, hablando un poco, metiendo, ahí te dejo a limar, de hecho, contestame vos primero. Pensando en el futuro, hablamos al principio de la velocidad con lo que todo está cambiando, a mí se me ocurre pensar, ¿cuánto sirven los datos hacia atrás con respecto a los cambios tecnológicos y con respecto también a los cambios en la población? Digo, ¿se vencen rápido los datos? Ahí cortito los dejo ahí con esa. Pues aquí hay un tema y es, si quitamos la pandemia, no se vencería. Porque se supone que uno con base en históricos puede proyectar futuro, estadísticamente hablando, si no hay machine learning o lo que quiera. Pero pues si metes la pandemia en la ecuación, hay cambios de comportamiento a partir de la pandemia. Entonces, por ejemplo, en la encuesta de movilidad 2023 de Bogotá también se hizo la pregunta para determinar un poco lo que decía ahorita Juan Ignacio. ¿Cuáles son las modificaciones que tuvo las personas para moverse en Bogotá a partir de la pandemia? Hay teletrabajo, por ejemplo, dato curioso, no para extendernos, sino, pero es un dato curioso, Bogotá redujo la cantidad de viajes que se hacen diariamente, pero se incrementó la participación de modos activos. Un poco lo que mencionaba Martín. La gente entendió que moverse en bicicleta le reduce el tiempo de viaje o que genera menos contaminación. Tienen información de IoT, por ejemplo, a partir del sistema de bicicletas compartidas, que creo que también lo tiene Buenos Aires, si no estoy mal, y otras ciudades grandes. Entonces, la gente puede saber dónde tiene una bicicleta, sabe más o menos cuánto tiempo se va a demorar en el viaje, etc. Entonces, sí hay un comportamiento que se modificó a partir de digamos, esto es una intervención de la serie que veníamos generando. Por ejemplo, Bogotá sí ha sido muy juiciosa con los datos. Tenemos 6 encuestas de movilidad, 4 han sido los 4 de cada 4 años, e incluso este año, en marzo se lanzó la primera encuesta de movilidad y género que explica muy a detalle entender esos comportamientos de viajes de las mujeres y de los hombres y de las personas que tienen, digamos, una diversidad sexual distinta, cuáles son los medios de transporte y por qué eligen esos medios de transporte. También como para entender un poco lo que mencionó ahorita Juan Ignacio, entender más a detalle por qué se toman esas decisiones. Se está construyendo política pública, se acaban de construir casi que, no sé, unas 5 políticas públicas de movilidad con base en datos que se venían considerando, pero efectivamente yo no diría que se vence, solamente que hay que tener una panorámica para poder entender un poco hacia dónde va la cosa. Porque claramente, si nosotros nos vamos a planear ciudad con lo que está antes de 2020, en algunos casos, pues, en mi opinión, en Bogotá en particular, podríamos sobreestimar un poco la necesidad de algunos modos de transporte frente a otros. Con temas de política pública, ejemplo, yo también ayudé a lanzar el año pasado la política de cero bajas emisiones, que va muy de la mano con los retos hacia futuro, que son movilidades más sostenibles o vehículos eléctricos o tecnologías de cero emisiones, para llamarlos más bien como lo dejamos. Entonces eso también va a generar un impacto en cómo la gente se va a mover en unos 10 años en Bogotá, porque básicamente el vehículo a combustión va a empezar a sufrir ciertas restricciones para movilizarse. Entonces yo pienso que la gente va a ir evolucionando su forma de movilizarse, la entrada de metro, la entrada de cables, etc. Entonces la medición tiene que ser constante, pero pues hacia atrás hay que tener cuidado de esos cambios. O sea, digamos, desde el punto de vista estadístico, una serie de datos histórica tiende a generar un comportamiento o un patrón. Si tú intervienes la serie,
también tienes que tener cuidado en cómo proyectas o predices algo. Entonces, en este caso, cada uno de estos cambios en términos de la oferta de transporte público vienen siendo una intervención de esa serie. Entonces, el histórico tiene una importancia, una relevancia, pero tienes que tener en cuenta la intervención que hiciste porque va a haber un cambio de comportamiento tanto en las personas como en la movilidad de la ciudad. Y no sé si respondemos la pregunta que hicieron en el chat, que creo que es para Sí, mí eso también. te iba a decir, que Ya la leí. Bueno, dale, si quieres, la congestión vehicular y cómo la miden. Después, sí. Martín, también si querés, preguntaron en Bogotá, pero yo te pregunto también en Buenos Aires si querés decir algo. Importante porque pues lo mencionaba hace rato Martín, efectivamente cuando estuvimos en la Secretaría de Movilidad, y no es nuevo, esto viene en 2017, hay convenios con Waze, ¿no? Adicionalmente, pues obviamente la ciudad tiene sensores, tiene cámaras de velocidades, tiene sensores de paso para medir la cantidad de vehículos y nosotros desarrollamos un modelo de videoanalítica para aprovechar las cámaras instaladas en la ciudad. La ciudad tiene más de 146 cámaras solamente de vigilancia que pertenecen a la Secretaría de Movilidad, o de control, mejor dicho, y hay más de 400 y tantas cámaras de vigilancia. Aparte de eso, hay más de 1000 cámaras que están asociadas a los sensores de los semáforos inteligentes. Entonces, se desarrolló in-house un modelo de videoanalítica para poder hacer aprovechamiento de toda esta información que se tenía disponible. Entonces, había una medición, para responder puntualmente a la pregunta, que se podía llevar a actualizar cada 2 minutos de la congestión vehicular de la ciudad por el volumen de datos, pues no se hacía, digamos, la trama creo que llega cada 20 segundos de Waze. Nosotros teníamos datos cada 2 minutos y actualizábamos la información de congestión cada 2 minutos. Waze tiene en su medición un tema de congestión, un tema de velocidades por segmento vial, que los segmentos viales obviamente son definidos por la ciudad y están muy de la mano con la semaforización que mencionaba Martín también. Entonces, con esa información, el centro de control puede tomar decisiones de atención de puntos críticos de congestión. Hay que entender que Bogotá tiene un tema de congestión en horas pico fuerte en un porcentaje importante de la ciudad. Entonces, con obviamente herramientas de analítica de datos, lo que se hizo fue priorizar puntos o zonas recurrentes para también hacer un análisis y determinar si era necesario revisar infraestructura, revisar tiempos semafóricos, evaluar temas de parqueo en vía, etcétera, y con eso pues poder llegar a tomar mejores decisiones en algunas zonas, porque pues la atención y la limitación de agentes en vía y demás no permiten ir a todos los puntos que se activan con congestión en la ciudad en una hora pico cualquiera. Gracias, Alimar, por responder la pregunta del chat. Martín, si querés agregar algo sobre eso y si no, la pregunta. Sí, no, yo me tengo que sumar a otra reunión que me están esperando, así que nada, los voy a tener que abandonar, pero respondo rápido a las preguntas, a la pregunta del chat. Creo que, o sea, acá en Buenos Aires se ha hablado con instituciones privadas, sobre todo con empresas de telefonía celular, para ver si mediante el dato bueno, creo que se mencionó antes sobre, por ejemplo, tomando a las 4 de la mañana como que la gente está durmiendo y después de repente en una hora del día, tener una matriz origen-destino de donde la gente reside y donde la gente va a trabajar. Eso se ha hecho, la experiencia que hemos tenido es que las empresas te entregan los datos ya agregados y ya procesados. Eso es un problema, la verdad, para nosotros, que nos gusta en general tener los datos crudos. Y además que es bastante caro el servicio. O sea, los casos en los cuales hemos consultado es bastante caro. Con algunas otras instituciones privadas, como algunas empresas de GPS o de navegación, hemos tenido también, es bastante caro el servicio. Con Waze, como mencionaba recién Alimar, sí tenemos un convenio que es gratuito y sí lo utilizamos bastante. Esa fuente de datos se usa bastante. De hecho, el congestionómetro está vinculado con Waze. Y bueno, y después tenemos los sensores de tránsito habituales, pero que poco a poco se están reemplazando por los datos, digamos, de aplicaciones o los datos móviles. Bueno, lamentablemente me tengo que ir, no me puedo quedar más tiempo, pero les dejo mi contacto en el chat, cualquier cosa y cualquier duda que tengan, me escriben y no hay ningún problema. Ahí estoy escribiendo. Gracias, Dale, anda tranquilo, no pasa nada. Les agradezco un montón la invitación y disculpen que no me puedo quedar más tiempo. Es una reunión que de verdad no puedo zafar. Hay No, una anda ciudad tranquilo. que descongestionar, Martín. Sí, sí. Bueno, muchas gracias.
Mala mía con la gestión del tiempo. Si me das No pasa 5 nada. minutos, hago la última pregunta y cerramos. No, ¿Qué te no parece? puedo, Ay, me no, vos están no, esperando, perdón. René, vos andá tranquilo. Chau, chau. Chao, Martín. Dale, Dame dale. un segundo y le doy una respuesta aquí a Alfonso, que me Dale. parece importante, es simplemente complementar efectivamente los datos de los ITS, de los buses, del componente zonal del SITP, se utilizan para medir velocidades y con base en esas velocidades se puede determinar un poco cuáles son los niveles de congestión en algunas zonas, pero hay que tener en cuenta que los buses con el componente zonal tienen una limitación muy estricta en términos de la velocidad. Entonces, para medir velocidades se utiliza con cierta precaución y se utiliza como patrón para tomar decisiones en el centro de control. Queremos que la velocidad de los buses zonales se mejore hasta cierto punto. Hay un límite de velocidad que es 50 kilómetros por hora. En cambio, la de Waze nos deja libremente el tránsito, como mencionaba hace un momento Martín. Hay zonas de la ciudad en donde no hay mediciones de cámaras ni multas por exceso de velocidad. En cambio, Waze sí nos dice un poco realmente cómo se comporta la velocidad en esas zonas. En cambio, los buses del componente zonal tienen una limitación y si se exceden, pues les pueden quitar incluso la licencia. Entonces, para efectos de medir cómo se comporta el transporte público, sí se utiliza y todos los desarrollos para velocidades de estos posicionamientos geográficos quedaron en la Secretaría de Movilidad con tableros en tiempo real para los centros de control. Qué lindo que se puso el chat, Flor. Yo sé que estamos sobre la hora, pero el chat tiraron preguntas, GTFS, operadores, ATU, Perú. La operadora se la acaba de contestar, pará. Pero Sí. Se puso muy bueno. Está Juani acá. Juani sí que sabe de GTFS. Está Flor, que sí sabe también de transporte y de buses. Alimán ni voy a explicar lo que sabe. Digo, se puso muy interesante. No la queremos desviar a la charla. Voy a responder ahí en global. Actualmente ATU, spoiler, como dicen los chicos, spoiler alert. Estamos trabajando fuertemente con ATU, ya hemos levantado las primeras rutas en formato GTFS. Estamos entregándole a un gran número de operadores de Lima hoy datos concretos de velocidades por tramo y por sentido, muy detallada. Ayer vi algunos gráficos alucinantes que estamos desarrollando, muy concretos para Lima. Lima es un lugar que tiene una riqueza de datos. Estamos hablando de que hay 22.000 buses legales funcionando todos los días, con un volumen de 6 millones de personas subiendo y bajando. Es increíble lo que se puede hacer y cómo se puede justamente explotar los datos. Así que no me quiero desviar, ni William, ni tampoco Henry. Lo tomé nota de esto, lo vamos a estar contactando seguro, si quieren podemos charlar un montón, mostrarles lo que estamos trabajando, pero gracias por el comentario, para no salirnos tanto de los datos, pero Lima es la minería de datos por excelencia en términos de transporte. Si alguien alguna vez quiere poner una solución a prueba, llévela a Lima, es lo que puedo decir. Perfecto. Bueno, son 3 y 6, así que si les parece y me ayudan con la capacidad de síntesis, les quiero pedir una miradita de futuro, digamos, para Limar y para Juani, y si querés René vos también, aportar. ¿Cómo piensan que, digamos, hacia dónde va a ir la cosa en función de todo lo que venimos hablando en esta última hora? Y ¿cuál creen que para ustedes va a ser la gran innovación tecnológica en el sector en los próximos años? Tomamos notas y pues nos ponemos a invertir. Capaz nos hacemos uno más. Pero bueno, un poco de mirada de futuro, para cerrar. Ay, ¿por qué no te escucho? ¿Qué hice? No, tocaste algo, Juani, ¿eh? O sea, no estás muteado en Meet, pero No. algo hiciste. Bueno, si querés arrancamos. Ahí está. ¿Está bien? Bueno. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Futuro. Pensás, tiranos que estás allá. Estás en la Europa. Tiranos un spoiler alert de lo que se viene con los datos en el futuro. No, yo creo que la palabra clave un poco es la integración, ¿no? Tanto de integración en muchos aspectos, tanto del sector público como el privado, ¿no? Con la complementariedad tanto de las fuentes de datos y de las políticas, pero un poco también integración en todo lo que es las tecnologías, los medios
de pago que todavía, que todavía no, que no hablamos, pero que también son una gran fuente de datos, ¿no? Como la SUBE en Argentina o un montón de otros elementos, ¿no? Y cómo todo eso se puede conjugar para después generar una política de transporte. Pero básicamente yo miro eso, ¿no? Cada vez una interacción más fuerte para generar un producto eh, eh, más claro, ¿no? Para mejorar la vida de las personas, eh, pero también aplicando, como decíamos también recién, no solamente inteligencia artificial o no necesariamente inteligencia artificial, pero sí un montón de mecanismos eh, estadísticos, ¿no? O de programación que nos permiten hacer mucho más eficiente esa recolección y ese procesamiento de los datos. Eh, y básicamente también yo creo que hay algo que por lo menos veo difícil que haya una vuelta atrás, que es el tema de los datos abiertos, ¿no? Ya hay muchos gobiernos que están apostando bastante fuerte a los datos abiertos y cómo se operan, e incluso con estándares internacionales, ¿no? Y cómo también uno puede existir una interoperabilidad entre datos de distintas ciudades o de distintos países. Y yo creo que básicamente es eso, porque ya lo que es capacidad de computación y ese tipo de cosas, yo creo que ya no creo que hayamos llegado a un límite, ¿no? Pero yo creo que ya llegamos a un punto en el cual se puede hacer muchísimo con lo que ya tenemos. Me parece que lo próximo es integrar un poco esas capas que quizás hoy en día están un poco más desordenadas, como es el tema también de la ética y de la privacidad, ¿no? Que bueno, está bien, un ID o una nube de puntos, ¿no? De latitudes y longitudes son cosas totalmente anónimas, pero sin embargo yo cuando hago un gráfico de esos datos puedo ver si ese dispositivo estaba en el baño de una casa, en la cocina de una casa o en el comedor de una casa, ¿no? O sea, son anonimizados, pero ¿hasta qué punto? Porque yo estoy viendo con una precisión de 1 metro el movimiento de esa persona. Así que pero tampoco podemos liberarnos de esa fuente interminable de datos y de precisión que son los datos GPS. Así que para mí se vienen muchísimos debates sobre esto. Para mí recién estamos empezando a ver un poco los usos, ¿no? Como decía también Martín y Alimar, el tema bueno, de cómo no necesariamente tenemos que poner sensores todo el tiempo en todas las calles, sino también quizás con una videocámara, quizás incluso hasta vieja, ¿no? Ya podemos extrapolar distintos datos y analizar distintos datos. Así que para mí esto recién está empezando y mientras antes los gobiernos locales generen este tipo de salidas no diré inversión en dinero, porque quizás no es tanto de dinero, sino más de recurso humano, ¿no? Que muchas veces ahí encontramos también el cuello de botella, ¿no? De que quizás ciudades más pequeñas del interior, quizás hay una sola persona en el departamento de transporte, ¿no? Y como que esa persona es todo junto. Pero bueno, quizás con eso vamos a encontrar ese camino y un poco más, a fin de cuentas, para mejorar la calidad de vida, ¿no? Si tengo que resumir una palabra, diría que el futuro es la integración. Y bueno, justo tengo unos amigos cordobeses que se dedican a eso, así que bien, estamos en el lugar correcto. Bueno, Alimar. Yo creo que mi visión del tema no es muy distinta a la de Juan Ignacio. Bogotá está padeciendo en estos momentos la necesidad de la interoperabilidad, súper importante, para poder pensar en la movilidad como un servicio. Que eso pues va a tener como consecuencia, no sé, la capacidad que las personas tengan mejores oportunidades de tomar decisiones, de además economizar en recursos, de maximizar el uso del vehículo particular, de reducir la huella de carbono. Tal vez, no, ¿por qué no? En un futuro muy lejano, yo creo que ya en Europa se está haciendo, que en nuestros países y en nuestras ciudades la planeación de las rutas de transporte sean inteligentes en función de la demanda, que se pueda hacer en tiempo real. La posibilidad de tener datos en tiempo real creo que es algo a lo que deberíamos llegar en algún momento, no esperar estos 4 años o la encuesta maestra cada 6 meses, o que de vez en cuando tomemos datos y hagamos el procesamiento de información, sino que efectivamente
la información pueda llegar de manera continua, consecutiva, para la mejor toma de decisiones, tanto para las empresas prestadoras de servicios de transporte público, tanto individual como colectivo, y de las personas que tienen necesidad de movilizarse en una ciudad congestionada y compleja como son estas ciudades grandes, en donde efectivamente la necesidad de pensar la ciudad de una manera distinta es básicamente el reto más importante. Entonces yo creo que, vuelvo y menciono, me gusta mucho la aplicación y lo que está haciendo René con Wallaby. Gracias por la invitación. Creo que es una apuesta que a futuro las ciudades deberían de verdad considerar, porque, no, digamos, desde el punto de vista público, no tenemos la capacidad de gestionar este tipo de herramientas. No es el core de negocio. Entonces, ¿cómo obtener mejores datos a un costo bajo, que también lo mencionamos hace un momento, con las características mínimas para poder tomar buenas decisiones? Queremos hacer cosas y estamos haciendo cosas chéveres. Transmilenio tiene su propia TransmiApp, que es una aplicación desarrollada in-house. Te repito, insisto, tengo la satisfacción de haber formado parte de la transformación digital de la movilidad, y no solamente de lo transporte público, sino también en movilidad tuve mi momento para poder aportar en este tema. Pero pues hay limitaciones en las que desde el punto de vista público es complejo. Entonces, ¿cómo podemos, yo creo que dar un paso? O sea, la interoperabilidad, como lo mencionaba Juan Ignacio, en algunas ciudades, en donde ya hay algunos contratos de concesión que atan ciertas cosas, es compleja porque incluso habla de medios de pago. Y lo que me gustó un poco de Wallaby es que va al revés, estamos a la ingeniería inversa. Entonces vamos a entender cómo se mueven las personas y más adelante, cuando se pueda, pues integramos los medios de pago. Entonces, sería como un primer paso, en mi opinión. Chévere que lo están haciendo en Lima, que es una ciudad tan complicada también, y en otras ciudades de Latinoamérica, para poder tener algo cercano a la movilidad como servicio. Hacia allá deberíamos apostarle. Y uno, si lo mira a fondo, ahí casi que están muchas de estas cosas que hemos mencionado durante toda nuestra conversación. Entonces, muchas gracias por la invitación, súper chévere. Ojalá efectivamente lleguemos a esto que queremos lo más rápido posible. Bueno, muchas gracias. Yo no voy a agregar nada porque parece ensayado, René. O sea, solo quiero agradecer la invitación a Limar, a Juani y bueno, a Martín, que se tuvo que ir hace un ratito. Un placer haber conversado con ustedes y estamos remil pasados de tiempo, así que cerrá vos, René. No, gracias, gracias. Sé que llegaron, estamos anotando las preguntas que llegaron por el chat. Me queda ahí, me da cosa no responder. ¿Cómo están los datos del 1 al 10? Nos preguntaron, es buenísima la pregunta. Yo creo que calificarlo es limitarlo. Los datos son datos. Creo que el desafío más grande está en poder tomar las decisiones más acertadas en el momento correcto de cada ciudad, de cada realidad. Creo que ahí están los datos. Siempre se han tomado datos, siempre ha habido datos. Siempre van a faltar datos, eso también es una realidad, siempre va a faltar datos, siempre se nos va a ocurrir que cruzarlo con tal dato sería bueno y no está el dato y lo vamos a buscar y no hay un track record de eso. Entonces, los datos son un desafío, son hermosos. Creo que la gimnasia que tenemos que tomar en lo personal, en lo laboral, cuando nos toca gerenciar desde lo más pequeño a lo más grande o tomar una decisión, es basarnos en datos, que pueda haber cosas de estómago, que podamos tomar decisiones que tienen que ver con la intuición, con la experiencia, pero creo que hay una gimnasia en lo personal que cada uno debería tomar datos. Yo a mis hijos se los juego con mis hijos, es como, ¿cuántas veces pasó? Pues si siempre pasa esto, ¿cuánto? Dame números. Y los trato de hacer jugar porque creo que esa gimnasia nos va a ayudar en el futuro a ser más asertivos en la toma de decisiones. Como dijo Flor, les agradecemos enorme a todos. Ali, sé que te tomaste todo el tiempo de sumarte. Juan, y ya estás para la cena. Ni hablar, Martín, que se tuvo que ir a una reunión. Gracias, Flor, que la mejor conductora creo que queda fija. Creo que ya está, te contratamos para todo el año del ciclo. Y a todos los que se sumaron. Le da la mano y del codo, del hombro, todo. Gracias a todos los que nos escucharon. Ya saben, la próxima tiene que ser almorzando tiene que ser, almorzando claro. con Florencia. Almorzando con Florencia son las nuevas. Gracias a todos los que nos escucharon, esta locura, esta charla, Movilidad 360 sigue, tenemos uno muy interesante el próximo mes que va a estar muy de la mano de la sostenibilidad, sabemos que están las fechas ahí en septiembre, así que los invitamos también a esa, que nos sigan en las redes, que se anoten, ahí dejamos una encuesta para que nos califiquen, no nos maten, hacemos lo mejor que podemos, así que gracias a todos. Un aplauso para nosotros. Gracias. Gracias a todos. Adiós, adiós.
Gracias, chao, chao.